Hay algo que ningún gurú de las relaciones te va a decir porque no vende tan bien como los jueguitos de la seducción. Y es esto, no puedes hacer que alguien te extrañe, no de verdad, no de la forma que realmente importa. Puedes desaparecer 2 semanas y lograr que te mande un mensaje. Puedes ignorarla calculadamente y conseguir que te llame. Pero eso no es que te extrañe a ti. Eso es que extraña la atención, la incertidumbre, el vacío. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Cuando una mujer extraña genuinamente a un hombre, no está pensando en el hombre que la ignoró para provocarla. Está pensando en el hombre que la hizo sentir algo que no encuentra en ningún otro lugar. Está pensando en la conversación que no terminó, en la presencia que se quedó con ella mucho después de que él se fue, en algo que no puede nombrar del todo, pero que siente. Ese hombre no tuvo que jugar ningún juego. Simplemente era alguien difícil de olvidar. Y en este video vamos a hablar exactamente de eso. No de trucos, no de estrategias de manipulación disfrazadas de psicología. Vamos a hablar de lo que realmente hace que una mujer piense en ti cuando no estás, de lo que construye esa sensación que persiste, de lo que diferencia a un hombre que deja marca del que solo deja curiosidad momentánea. Porque si tienes que esforzarte para que alguien te extrañe, algo más profundo está fallando. Y hoy vamos a entender exactamente qué es. Quédate hasta el final porque la parte 5 va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo en una relación. Parte 1. ¿Por qué el juego mental nunca funciona a largo plazo? Seamos honestos por un momento. La mayoría de los hombres que buscan cómo hacer que ella te extrañe no están buscando conexión real. Están buscando control. Están buscando una fórmula que les diga exactamente cuántas horas esperar para responder, cuándo desaparecer, cuándo reaparecer, cómo calibrar la distancia para mantenerla enganchada. Y el problema no es que esa información no exista. El problema es que funciona al menos por un tiempo. Eso es lo que hace que sea tan peligrosa. Cuando un hombre aplica esas tácticas y ve resultados, el cerebro registra una conexión simple, manipulación igual a respuesta, y empieza a construir toda su estrategia relacional sobre esa base. Se vuelve más calculador, más frío, más desconectado de lo que realmente siente, y sin darse cuenta, deja de relacionarse con una persona real para empezar a mover fichas en un tablero imaginario. El resultado, relaciones que se sienten como un juego de ajedrez, donde nadie gana de verdad, donde la tensión reemplaza a la intimidad, donde la atracción está basada en confusión, no en admiración. Ahora bien, aquí viene lo que muy pocos te explican sobre la psicología femenina. Las mujeres no son inmunes a los juegos mentales. De hecho, en el corto plazo pueden responder muy bien a ellos. La incertidumbre activa el sistema de recompensa del cerebro. La ambigüedad genera obsesión. El miedo a perder algo crea un deseo intenso de perseguirlo, pero hay un límite. Llega un punto en que el patrón se vuelve visible, en que ella empieza a leer la táctica detrás del gesto, en que lo que antes sentía como misterio empieza a sentirse como indiferencia, y cuando una mujer llega a esa conclusión, no solo deja de extrañarte, empieza a sentir algo mucho más destructivo para la relación, resentimiento. El juego mental no construye nada, solo genera un ciclo de persecución y distancia que tarde o temprano se agota, y el hombre que confundió ese ciclo con atracción real se queda solo preguntándose qué falló. Lo que vamos a explorar en este video es lo opuesto a eso. Es lo que ocurre cuando un hombre deja de intentar provocar una reacción y empieza a enfocarse en algo mucho más poderoso, en construir una presencia que valga la pena extrañar. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender una distinción que la mayoría pasa por alto. Y de eso se trata la siguiente parte. Parte 2. La ausencia real versus la ausencia estratégica. Hay dos tipos de hombre que se alejan. El primero calcula cada movimiento. Desaparece el tiempo exacto que considera necesario para generar ansiedad. Deja de responder no porque esté ocupado, sino porque leyó en algún lugar que la escasez crea valor. Reaparece con un mensaje casual, como si nada,
esperando que la distancia haya hecho su trabajo. Todo lo que hace está diseñado para producir un efecto. El segundo simplemente tiene una vida. Está enfocado en algo que le importa. Tiene proyectos, compromisos, una dirección. Cuando no está presente, no es porque esté ejecutando una táctica, es porque genuinamente está en otro lugar, haciendo algo que tiene peso para él, y cuando vuelve, vuelve completo, con algo nuevo que decir, con energía real, con una historia que contar. Para una mujer observadora, la diferencia entre estos dos hombres no es sutil, es obvia, y aquí está el punto central de esta parte. La ausencia estratégica comunica una cosa, que el hombre no tiene nada mejor que hacer que pensar en cómo afectarte, que su mayor ocupación eres tú, que la distancia es una performance, no una realidad. La ausencia real comunica algo completamente distinto, que este hombre tiene un mundo propio, que su atención es valiosa porque no está disponible por defecto, que cuando aparece, aparece porque quiere, no porque necesita validación. Una genera curiosidad momentánea, la otra genera respeto, y el respeto, a diferencia de la curiosidad, no se apaga. Ahora bien, muchos hombres leen esto y piensan que la solución es fingir estar ocupado, responder tarde aunque estén con el teléfono en la mano, publicar stories para demostrar que tienen vida, y eso es exactamente el error que estamos tratando de superar, porque es la ausencia estratégica disfrazada de ausencia real. La pregunta que debes hacerte no es cuándo desaparecer, la pregunta es, cuando no estás con ella, ¿hay algo real en lo que estás? Porque si la respuesta es no, el problema no es tu estrategia, el problema es tu vida. Un hombre con una vida que vale la pena no necesita calcular su ausencia. Su presencia ya es selectiva por naturaleza, ya es escasa porque está invertida en algo que importa. Y esa escasez genuina es infinitamente más atractiva que cualquier táctica diseñada para simularla. Esto nos lleva a algo aún más profundo, porque no se trata solo de estar ocupado, se trata de entender qué es lo que realmente activa el pensamiento en la mente de una mujer cuando no está cerca, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Parte 3. Lo que realmente activa el pensamiento en la mente de una mujer. Pregunta directa. ¿Cuándo piensas en alguien? No cuando te lo propones, no porque decidas hacerlo. Piensas en alguien cuando algo te lo recuerda. Un olor, una canción, una situación que te hace pensar, esto le hubiera gustado. Una frase que escuchas y que inmediatamente conectas con esa persona. Eso es memoria involuntaria y es la forma más poderosa de estar presente en la mente de alguien cuando físicamente no estás. La pregunta entonces no es cómo hacer que ella piense en ti. La pregunta es, ¿qué dejaste en su mundo que la lleve de vuelta a ti sin que ella lo decida? Esto tiene una base psicológica concreta. El cerebro humano almacena recuerdos asociados a emociones, no a hechos. No recordamos con precisión lo que alguien dijo. Recordamos cómo nos hizo sentir. Y cuanto más intensa fue la emoción, más profunda es la huella que quedó. Esto significa que un hombre que genera emociones genuinas y distintas ocupa más espacio en la memoria que 10 hombres que simplemente estuvieron presentes. No se trata de cantidad de tiempo, se trata de intensidad de experiencia. Entonces, ¿qué tipo de experiencias crean esa huella? La primera es la conversación que abre algo. Cuando un hombre habla con una mujer de una forma que la hace pensar diferente sobre algo, que la desafía suavemente, que le muestra un ángulo que no había considerado, esa conversación no termina cuando termina, sigue resonando, sigue trabajando en su mente horas después, y cada vez que encuentra algo relacionado con ese tema, el cerebro hace la conexión automáticamente. Esto me lo hizo ver él. La segunda es el momento en que fue completamente vista, no halagada, vista. Hay una diferencia enorme entre decirle a alguien que es hermosa y decirle algo que demuestra que la has observado de verdad,
que notaste algo específico en ella que ella misma quizás no había articulado. Ese momento de reconocimiento genuino se graba de una forma que el elogio genérico nunca logra. La tercera es la experiencia que no termina de procesarse, algo que la dejó con una sensación que no puede nombrar del todo, una tensión sin resolver, una pregunta abierta, no porque el hombre la haya dejado con hambre de forma calculada, sino porque la interacción fue lo suficientemente rica como para que no cupiera entera en el momento. Y la cuarta, quizás la más subestimada, es la presencia sin necesidad. Un hombre que estuvo completamente presente sin pedir nada a cambio, sin buscar aprobación, sin necesitar que ella confirmara que lo estaba pasando bien. Esa calidad de presencia es tan rara que cuando una mujer la experimenta, no sabe exactamente qué fue diferente. Solo sabe que se sintió distinto. Eso es lo que genera pensamiento involuntario, no la desaparición calculada, no el mensaje enviado a la hora estratégica, sino la calidad de lo que ocurrió cuando estuviste ahí. Y esto nos lleva a algo que muy pocos hombres trabajan conscientemente, porque no se trata solo de lo que haces en el momento, se trata de algo más estructural, de algo que construyes con tiempo y que ninguna táctica puede reemplazar. De eso vamos a hablar en la siguiente parte. Parte 4. Cómo construir una presencia que deje huella. Todo lo que hemos hablado hasta ahora apunta a una sola conclusión. No se trata de lo que haces para que ella piense en ti, se trata de lo que eres cuando estás con ella. Y lo que eres cuando estás con ella es un reflejo directo de lo que eres cuando no estás con nadie. Eso es lo que significa tener una presencia que deja huella. No es una técnica, es una construcción interna que se manifiesta naturalmente en cada interacción y tiene componentes concretos. El primero es la identidad definida. Un hombre que sabe quién es genera una impresión que persiste porque es coherente. No cambia dependiendo de con quién está. No ajusta su personalidad para gustar. No suaviza sus opiniones para evitar conflicto. Tiene un centro de gravedad propio, y ese centro es perceptible. Las mujeres no siempre pueden articular por qué un hombre les parece magnético, pero una de las razones más frecuentes es exactamente esta. Se siente sólido, se siente real. No hay actuación detrás de lo que muestra. La identidad definida no se construye leyendo sobre atracción, se construye tomando decisiones difíciles, desarrollando criterio propio, acumulando experiencias que te forman. Es el resultado de haberte trabajado a ti mismo. El segundo componente es la dirección visible. Un hombre en movimiento hacia algo que le importa tiene una energía que es difícil de ignorar. No importa si ese algo es un negocio, un arte, una disciplina, una misión personal. Lo que importa es que existe, que hay algo en su vida que no es negociable, que tiene una razón para levantarse que no depende de ninguna relación. Esa dirección comunica algo poderoso a nivel psicológico. Este hombre no me necesita para estar completo. Y paradójicamente, eso es exactamente lo que hace que una mujer quiera ser parte de su mundo. El tercer componente es la presencia emocional sin dependencia. Este es el más difícil de desarrollar y el más impactante cuando está presente. Significa que cuando estás con ella, estás realmente ahí, no revisando el teléfono mentalmente, no calculando tu próximo movimiento, no monitoreando sus reacciones para ajustar la tuya. Estás presente de una forma que ella siente físicamente, porque es genuina, pero al mismo tiempo tu estado emocional no depende de ella. Si está distante, no entras en pánico. Si no responde como esperabas, no pierdes el piso. Tienes una estabilidad interna que no se tambalea con cada variación en su comportamiento. Esa combinación, presencia total sin necesidad emocional, es extraordinariamente rara. Y cuando una mujer la experimenta, no sabe cómo describirla exactamente. Solo sabe que se siente segura y atraída al mismo tiempo, que puede relajarse, que no tiene que manejar las emociones de él además de las suyas. El cuarto componente es el misterio legítimo, no el misterio artificial del hombre que no responde para parecer ocupado.
el misterio real del hombre que tiene capas genuinas, que no descarga toda su vida en las primeras 3 conversaciones, que tiene profundidad que se revela gradualmente, no porque lo planifique, sino porque hay suficiente ahí adentro para que el proceso tome tiempo. Un hombre que ha vivido, que ha pensado, que tiene una relación honesta con sus propias contradicciones, ese hombre naturalmente genera curiosidad sostenida, porque cada conversación muestra algo nuevo, porque nunca termina de ser completamente predecible. Estos 4 componentes no se activan de un día para otro. Son el resultado de un trabajo sostenido sobre ti mismo, de decisiones acumuladas, de hábitos que construyen carácter con el tiempo, y cuando están presentes, algo cambia fundamentalmente en la dinámica. Dejas de ser el hombre que intenta que ella lo extrañe, te conviertes en el hombre que es difícil de olvidar. Y hay una diferencia enorme entre los dos, una diferencia que define no solo cómo te perciben, sino qué tipo de relaciones atraes a tu vida. De eso trata la última parte. Del hombre que no necesita ser recordado porque simplemente nunca se olvida. Parte 5. El hombre que no necesita ser recordado porque nunca se olvida. Existe un tipo de hombre que nunca habla de atracción, no estudia tácticas, no calibra su disponibilidad, no se pregunta si respondió demasiado rápido o demasiado tarde, no analiza cada interacción buscando señales de que está funcionando, simplemente vive. Y aún así, las mujeres que lo conocen hablan de él años después, no porque haya hecho algo extraordinario en términos de seducción, sino porque fue extraordinariamente él mismo. Ese hombre existe, y no es un mito ni un ideal inalcanzable. Es el resultado natural de un proceso que muy pocos hombres deciden emprender de verdad. Vamos a hablar de lo que lo define. Lo primero es que ese hombre resolvió su relación con la validación. La mayoría de los hombres, aunque no lo admitan, operan desde un lugar de búsqueda constante de aprobación. Cada interacción tiene una pregunta implícita debajo. ¿Le gusto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Me ve como quiero que me vea? Esa búsqueda es perceptible, no siempre de forma consciente, pero una mujer con sensibilidad emocional la detecta y cambia fundamentalmente cómo lo percibe. El hombre que no se olvida no opera desde ahí, no porque sea arrogante, no porque no le importe, sino porque su sentido de valor no está en juego en cada conversación. Puede gustar o no gustar, y en cualquier caso sigue siendo el mismo. Esa independencia interna es magnética de una forma que ninguna táctica puede replicar. Lo segundo es que ese hombre tiene una relación honesta con sus propias sombras. No es el hombre perfecto, no pretende serlo. Ha cometido errores, ha tenido pérdidas, ha atravesado momentos que lo rompieron y lo reconstruyeron, y tiene una relación madura con todo eso. No lo esconde avergonzado ni lo exhibe buscando compasión, lo integra, lo usa como material para entenderse mejor. Esa honestidad con uno mismo produce una cualidad que es casi imposible de fingir, profundidad real. Y la profundidad real es lo que genera ese tipo de conversaciones que no terminan cuando termina la noche, que siguen trabajando en la mente de alguien días después. Lo tercero es que ese hombre eligió crecer sobre quedar bien. Hay una tensión constante en la vida de cualquier persona entre ser auténtico y ser aceptado. La mayoría elige la aceptación, suaviza sus bordes, evita las conversaciones difíciles, dice lo que cree que quieren escuchar, y en el proceso se vuelve invisible, agradable quizás, pero invisible. El hombre que no se olvida eligió el otro camino, dice lo que piensa con respeto pero sin disculparse. Mantiene sus posiciones cuando tiene razones para hacerlo. Incomoda a veces, no porque busque conflicto, sino porque no le teme. Y esa disposición a ser él mismo incluso cuando no es conveniente, lo hace memorable de una forma que la complacencia nunca logra. Lo cuarto, y esto es quizás lo más importante de todo el video, es que ese hombre entiende que no puede controlar cómo lo recuerdan, solo puede controlar quién es.
Y ahí está la trampa de todas las tácticas. Están diseñadas para controlar la percepción desde afuera, para manipular cómo te ven sin transformar quién eres. Y eso siempre tiene un techo. Siempre hay un momento en que la táctica se agota y queda lo que hay debajo. Si lo que hay debajo es vacío, la relación se cae. Si lo que hay debajo es un hombre real, con sustancia, con dirección, con una vida que vale la pena, entonces no hay nada que controlar. La percepción se encarga sola. Extrañar a alguien genuinamente no es un proceso que se activa con una desaparición estratégica. Es la respuesta natural a haber estado cerca de algo valioso, de haber experimentado una presencia que no se encuentra en cualquier lugar, de haber tenido una conversación que abrió algo que no cierra fácilmente. Eso no se fabrica, se construye, se vive, se encarna. Y el trabajo que eso requiere no es trabajo de seducción, es trabajo de carácter. Es el trabajo más difícil y el más importante que un hombre puede hacer. No por ella, sino por él mismo primero. Porque el hombre que se convierte en alguien difícil de olvidar no lo hace para ser recordado. Lo hace porque decidió, en algún momento, dejar de conformarse con una versión menor de sí mismo. Y esa decisión lo cambia todo. No solo cómo lo perciben las mujeres, sino cómo se percibe él. ¿Cómo se mueve en el mundo? ¿Qué tipo de vida construye? ¿Qué tipo de relaciones atrae? El hombre que no necesita ser recordado es el hombre que finalmente se encontró a sí mismo, y cuando eso ocurre, el resto se acomoda solo.